Y recién lo planteaba Edgardo Vázquez sobre el tema de los dilemas que plantea justamente el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero convocamos a un especialista, a Edu Lyons, quien escribió el libro Humanware, quien va a contar un poco justamente cuáles son estos dilemas y los desafíos que se plantea. Bienvenido. Eduardo Láenz es CEO de Varegos, consultora de IT que fundó en el año 2014. Es licenciado en Marketing por la Universidad Católica de Salta con un máster en Inteligencia Artificial y cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro de tecnología, marketing y venta de soluciones informáticas, software y middleware. Desde hace años, Eduardo se dedica a la docencia en colegios y universidades y es autor del libro Humanware, donde explora el impacto de la IA en la sociedad. Buenos días. Vamos a hablar de un neologismo, una palabra que se me ocurrió poner para poder traer una idea que me parecía central. En el mundo de la tecnología, donde yo tradicionalmente vengo, solemos hablar de hardware, solemos hablar de software. Y con la inteligencia artificial, en esta nueva tecnología cognitiva que nos viene a plantear nuevos desafíos, aparece esta dimensión del humanware, ¿no? Que es tan importante, es esta mirada humana que podemos poner o incorporar cuando adoptemos esa tecnología. Y me gusta empezar siempre con una anécdota familiar. Hace 2 años, en 2023, uno de mis hijos, en secundaria, su profesor de química le pidió hacer un trabajo práctico que consistía en mirar un video de YouTube que duraba 1 hora y media acerca de la historia de la química. Con eso él tenía que extraer ideas principales, actores principales y construir una línea de tiempo respecto de los avances que hubo en esa disciplina. Obviamente la materia no era de sus preferidas, entonces él se puso en plan de encontrar un atajo que le permita alcanzar ese objetivo. Entonces la URL, la dirección online de ese video de YouTube, se la dio a una herramienta de transcripción de texto. Con ese texto transcripto se lo dio a GPT y le dio la misma consigna que su docente le había pedido. Necesito que me ayudes a construir una línea de tiempo con los actores principales y sus descubrimientos en la historia de la química. Cuando me lo contó con un orgullo de, mira papá lo que logré. Todo el proceso le llevó no más de 5 minutos y se sacó un 10. No voy a negar, un poquito orgulloso estuve, me gusta la tecnología, disfruto la tecnología, soy de la generación que discutía con sus padres por qué usas Encarta 95 y no vas a la biblioteca a sacar fotocopias. Entiendo que el avance tecnológico incorporado en la educación nos da herramientas para incorporar información mejor y más rápido, pero en este caso la pregunta que necesariamente tuve que hacerle fue, ¿y aprendiste algo de química? Y la respuesta fue no. Y en ese momento empezaron como cascada en mi mente a darme cuenta que estas tecnologías que incorporamos, al aparecer sin control ni guardarrails, nos proponen desafíos que tenemos que debatir como sociedad a la hora de definir el camino a construir. Si a mí me hubieran dicho en 2004, cuando salió Facebook, que las redes sociales, aparte de ser muy divertidas para conectar con mis viejos compañeros de la infancia, amistades y compañeros de trabajo, iban adicionalmente a multiplicar las tasas de depresión y suicidio en adolescentes, yo no hubiera agarrado las redes sociales como las tomé en ese momento. Hoy conocemos ese impacto que tienen esas tecnologías en nuestra vida. Y la inteligencia artificial acarrea algo similar, efectos colaterales. En todas las dimensiones, no solo en la dimensión educativa, que es la que acabamos de mencionar. De hecho, cada vez que yo converso con colegas, empresarios, educadores, amigos, está muy patente esto de los efectos colaterales que incluyen la inteligencia artificial en cada una de las disciplinas en las que a ellos les toca trabajar, laboralmente, educacionalmente, en la crianza de sus hijos, en el plan de estudio de sus hijos. La mirada que a menudo me comentan es: siento que nos estamos metiendo en un campo minado. Y eso puede sonar a restrictivo, a temeroso. No tengo ganas de atravesar eso y generar un impacto negativo en mi vida personal. Pero la tecnología es buenísima. Los beneficios en producción, en aceleración, en investigación que nos propone la inteligencia artificial son maravillosos. No tenemos que tener miedo al campo minado, simplemente tenemos que aprender a dibujar un mapa que nos ayude a atravesar esta nueva tecnología, evitando sus efectos colaterales. Cuando hablamos de la construcción de ese mapa, yo suelo preguntarle a las personas con las que me cruzo: ¿y cuál pensás que es el principal problema que podemos encontrar a la hora de incorporar inteligencia artificial en la sociedad? Y siempre sale como primer caso
los fake news, los fake audios, los fake videos, una categoría que vamos a bautizar como fake everything. Y cuando hablamos de esa dimensión, yo suelo preguntarle, ¿y qué es lo peor que te imaginas que puede pasar a la hora de imaginarnos un escenario con un fake everything? La imagen de un político internacional que pueda generar algún tipo de disrupción o roce diplomático con alguna otra nación que devenga en violencia. ¿Es eso lo que más nos preocupa? Y cuando hago ese doble clic, las personas me dicen, no sé si es lo que más me preocupa, por ahí me preocupa más una imagen mía en una situación en la que yo no estuve. Y tener que salir a defenderme y argumentar, no soy yo. Eso fue hecho con inteligencia artificial. Y cuando llegamos a ese punto yo vuelvo a preguntar, ¿y es eso realmente lo que más te preocupa? A mí no me preocupa la mentira generada con inteligencia artificial. Cuando hablamos de los fake everything, mi preocupación principal tiene que ver con qué pasa con la verdad. Probablemente el escenario más distópico que podamos imaginar es el día que un juzgado desestime una prueba real en texto, audio o video bajo la presunta suposición de que podría haber sido generada con inteligencia artificial. Porque en ese caso vamos a sucumbir las bases del sistema judicial y a empezar a poder usar como jurisprudencia que se desestimen pruebas de audio, video o de texto. Hablamos de la educación. Lo conté con el caso de mi hijo. Pero en realidad, como docente secundario, docente universitario, tenemos que plantear seriamente las bases en cómo educamos, sobre todo las bases en cómo evaluamos. Ya no tiene sentido seguir evaluando alumnos con trabajos prácticos, monografías, tesis, tesinas, porque sabemos que la tecnología los acompaña en ese proceso. Tenemos que ayudarlos a incorporar la información de una manera moderna, pero evaluarnos de una manera que asegure el cumplimiento. Vamos a volver a los orales, vamos a volver a los espacios de debate con los alumnos. Pero en el proceso educativo tenemos que acompañar al alumno para que incorpore información de manera correcta. Todos alguna vez vimos este meme o este tweet que aparece que dice, díganle a sus hijos que cuiden su salud, porque a ellos los van a atender los médicos que hoy se reciben con GPT. Claramente estamos poniendo un tono peyorativo en la incorporación de la inteligencia artificial dentro del aula. Sobre todo porque todos en algún momento de nuestras vidas vimos una alucinación. Todos en algún momento interactuamos con un LLM, con alguna inteligencia artificial generativa estándar de mercado, y nos dimos cuenta que la respuesta que nos dio no era correcta. El problema que tenemos con esa situación es que solo podemos detectar una alucinación si nosotros sabemos más del tema que estamos preguntando que el propio LLM, porque soy un experto en esa categoría. Cuando trabajamos en educación, a menudo preguntamos de temas que sabemos menos. Y ahí no tenemos la capacidad de detectar si esa respuesta que me vino es correcta o es incorrecta. Por lo cual, una buena prueba de salud, al momento de incorporar esa información, es preguntarle a ese modelo, ¿de dónde lo sacaste? Chequear las fuentes se vuelve prioritario tanto para no caer en los fake everything que vimos antes y para asegurarnos que la información que adoptamos en nuestra currícula académica es correcta y no nos lleva en un camino de mala información. Cuando hablamos de la incorporación en nuestras vidas personales de esto, tenemos que tener presente algo que es natural en el proceso de aprendizaje humano. Cada vez que reemplazamos una habilidad con una tecnología, perdemos esa habilidad. Lo voy a decir de vuelta porque es muy profundo e importante. Cada vez que reemplazamos una habilidad con tecnología, perdemos esa habilidad. Cuando a la humanidad le dieron su primer caja de fósforos, ya no tuvo que recordar nunca más cómo era encender fuego con 2 piedras y un palito. Cuando a mí me dieron mi primera calculadora, me olvidé cómo era dividir por 2 cifras. Cuando me dieron el GPS, ya no necesité más pensar cómo orientarme en la ciudad. Tenía un asistente que me podía llevar. Pero ¿qué pasa si le delegamos a las tecnologías nuestras capacidades cognitivas? Cuando me junto a dar talleres con empresarios, con empleados, con profesionales, su temor es, esto me puede reemplazar, esto va a hacer mi trabajo y yo no voy a tener que hacer. Yo necesito explicarle a esas personas que las organizaciones no los contratan por sus capacidades para ejecutar tareas repetitivas de escritorio. Uno como empresario contrata empleados para que incorporen su conocimiento. Yo suelo preguntar en estos talleres, ¿quién de acá utiliza GPT en sus tareas cotidianas? Y el 100% de las manos se levantan. Y vuelvo a hacer la misma pregunta, pero con un poco de profundidad. Digo, ¿y quién lo usa en el 100% de sus tareas? Las manos son menos, pero esas manos
son las más orgullosas, como diciendo yo desbloqueé ese logro y ya tengo incorporado GPT en todo lo que hago en mi trabajo, en mi oficina. Y yo lamentablemente me acerco a esas personas y les digo, sos reemplazable. Tu compañía te contrata por tu pensamiento crítico, por tu capacidad y conocimiento para poder tener un momento eureka y decir, creo que acá hay algo que nunca hicimos y puede ser disruptivo. Tu compañía te contrata por tu pensamiento analítico, esa capacidad de detectar patrones en la industria que pueden darle una ventaja competitiva a tu organización, pero sobre todo tu organización te contrata por tu creatividad. Delegar esas tres cosas en los modelos de inteligencia artificial es cavar tu propia tumba profesional, sobre todo porque vas a estar operando en la mediocridad de los modelos. Mediocridad no es peyorativo en este caso, es cómo funcionan los modelos. Operan por probabilidad y la respuesta que nos van a dar es lo que la mayoría de las personas hubiera hecho en esa situación. Entonces, ¿por qué vos querés convertir tu pensamiento crítico y analítico en lo que la mayoría haría? Cuando me junto a hablar con empresarios, me dicen, yo le pregunto los problemas que estoy teniendo en la oficina, o me dicen los conflictos que puedo tener con un socio, con una causa judicial, o me dicen, tengo que tomar decisiones, o le pregunto, ¿qué va a pasar en el futuro con esto? Los modelos de inteligencia artificial generativa no sirven para esto. Pretender que un modelo de inteligencia artificial te diga lo que va a ocurrir en el futuro es como preguntarle al pulpo Paul quién va a ganar el próximo mundial. Puede que acierte, lo más probable es que no lo haga. Lo que más me preocupa en profundidad cuando pienso en el entramado social son las relaciones sintéticas. Recién hablaban en el track anterior que estamos atravesando una etapa de curva de natalidad negativa, donde hay una fricción social que hace que las nuevas generaciones tiendan a depender más de vínculos digitales que de relaciones humanas. En el estudio de la Universidad de Harvard, que se emitió a principios de este año, nos muestran que las tres principales formas de uso que las personas utilizan en la inteligencia artificial son terapia y acompañamiento emocional, organizar mi vida, ayúdame a planificar, ayúdame a encontrar un propósito. Tres razones que naturalmente hacíamos con otro ser humano. Tres razones que hablábamos con tu terapeuta, tu pareja, tu hermano, tu mejor amigo. Al proponerle a las nuevas generaciones que incorporen en su vida compañeros digitales avatares, obsecuentes y consecuentes, que no les generan fricción, les estamos diciendo, es mejor hablar con estas tecnologías que friccionar, que debatir, que conversar con un par humano. Esa fricción es compleja, es negativa, y es un camino en donde no deberíamos incitar a que las nuevas generaciones vayan. Necesitamos pasarle la antorcha de hablemos, conversemos, debatamos, nos enriquece. Llegamos hasta aquí como colectivo humano creciendo a partir de la conversación que tenemos entre nosotros y aprendiendo de nosotros mismos, no de modelos probabilísticos que nos van a dar la razón y que jamás nos van a llevar la contra. Cuando decidí escribir Humanware, el plan era necesitamos dibujar un mapa. Necesitamos este mapa que nos ayude a atravesar ese campo minado de problemas y hacerlo sin ningún efecto colateral. Les dejo una breve guía para que sepan hacia dónde deberían apuntar al momento de incorporar inteligencia artificial en su vida. Úsenla para brainstorming, está buenísimo. Todos en algún momento elegimos, dame 5 ideas para. Pero el brainstorming no es lo mismo que la creatividad, porque las 5 ideas que te va a dar ya las pensó alguien. Si querés ser realmente creativo, la respuesta creativa no va a estar en el modelo de inteligencia artificial. Usala para automatizar templates de trabajos, usala para hacer investigación profunda que te traiga nuevas fuentes, usala para traducción, la barrera idiomática internacional ya está cubierta. Usala para automatizar back office de oficina o para generar agentes de inteligencia artificial que potencien la escala de tu propia organización. Pero por favor, no deleguen el pensamiento creativo en estas herramientas, no deleguen el pensamiento analítico en estas herramientas. Por supuesto, no deleguen el pensamiento crítico. No entren en relaciones sintéticas que los van a llevar a un camino de ostracismo, de separación de sus pares. Por favor, no pidan decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros, los seres humanos, en función de nuestra propia experiencia. No le pidan que prediga el futuro. Usé a lo largo de esta presentación varias veces la referencia metafórica de que estamos atravesando un campo minado. La voy a volver a usar una vez más, pero ahora tenemos reglas. Y cuando tenemos reglas, jugar a un campo minado puede ser muchísimo más divertido. Muchas gracias.